Ray Burún, que estaba esperando en la sala para hablar de otro tema también complicado, ¿no? Que es la segunda ola, digamos que volvamos a, ya estamos hablando que Piura ya no tiene camas UCI, ¿no? Se habla también que Arequipa se ha movido, Amazonas, estamos volviendo de nuevo a tropezar de nuevo con la misma piedra. Entonces, por eso hemos traído a Ray Burún, que ha estado desde el comienzo de la pandemia junto a un grupo de científicos poniendo en claro todas las falencias de nuestro sistema, que eran de toda la vida, pero que desgraciadamente con el COVID-19 fueron mucho más evidentes. Buenos días, Ray, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Queríamos saber, Hola, hola, Josefina, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? la ola, digamos, se habla de una segunda ola, se habla de estas cifras preocupantes en varios lugares. ¿Cómo ves ahorita este nuevo rebrote del COVID-19 en Perú? Claro, lo que está sucediendo es exactamente lo que acabas de mencionar, ¿no? De que ha habido un incremento en comparación con el mes anterior de pequeños brotes que están saliendo en diferentes regiones, en diferentes distritos. Y lo que está sucediendo con eso es que, mira, si es segunda ola, si no es segunda ola, yo creo que ahí estamos hablando de semántica. Hay mucha gente que se pelea simplemente con el significado, qué significa una segunda ola, si la primera ola ya acabó. En fin, yo creo que eso es distracción del problema real, ¿no? Y el problema real es que estás teniendo distritos como Napo, en Loreto, que están teniendo un incremento en casos positivos, ¿no? Tienen 60 nuevos casos positivos esta última semana. O tienes lugares como en Arequipa, ¿no? Estás teniendo 103 casos nuevos por semana de positivos. Y lo que está sucediendo es que estos pequeños brotes están atacando, digamos, el sistema de salud de distinta manera. Si tú miras lugares como en Piura, no tienen camas UCI, ¿no? En cambio, en lugares como Lima, si tienes un pequeño aumento, todavía quedan muchas camas UCI. Creo que lo que tenemos que estar pensando ahorita es tratar de evitar una segunda ola, ¿no? De lo que realmente es el momento donde todos miramos y decimos, y vamos a estar de acuerdo que es una segunda ola y es muy tarde, ¿no? Entonces, lamentablemente, algo que ha estado sucediendo durante la pandemia es el tema de los datos, y lo he hablado mucho en este programa, en diferentes lugares. Y estamos viendo algo similar, ¿no? Te doy el ejemplo de Piura, más o menos. El ejemplo de Piura es la cantidad de pruebas moleculares que se están haciendo es tan poco que cuando miras la cantidad de casos positivos, ves una reducción. Entonces, si tú solo estarías mirando casos positivos, dices, no, Piura está excelente, reducción. Pero luego miras las cifras del SINADEF de muertes diarias y ves que hay un aumento del mes anterior a este mes. No súper aumento, pero sí algo significativo, ¿no? Y si miras las camas UCI, ves que no hay camas UCI. Entonces ahí tienes dos indicadores que te dicen que la cosa no está bien, un indicador que te dice que la cosa está más o menos, y te haces la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y en Open COVID Perú, que es el website donde bastantes voluntarios manejamos los datos de la pandemia independientemente del gobierno, en esos casos lo que hacemos es empezamos a comparar los datos del INS y del CDC, ¿no? Los dos están dentro del MINSA. Y hay diferencias. Hay diferencias en los datos que estás viendo, donde, digamos, los datos, si calculas la positividad, ¿no? Que la positividad es esto de que de todas las pruebas que haces en un lugar, cuántos de ellas salen positivos, ¿no? Y tú quieres tener un porcentaje grande. Quieres hacer un montón de pruebas y es solo un porcentaje pequeño de todas las pruebas que estás haciendo te salen positivas, ¿no? Y los números normales que quieres son 5% para abajo en un periodo de 2 semanas. Entonces tú miras la positividad del INS y miras la positividad del CDC y lo que te das cuenta es que hay una diferencia porque están contabilizando la cantidad de pruebas. Entonces estamos entrando de nuevo, hemos estado en una situación donde hemos tenido una pausa, digamos, de esta pandemia, ¿no? Cuando los números bajaron. Hemos tenido otros problemas sociales, políticos, de los que nos hemos estado preocupando el último mes,
y nos hemos distraído, nos hemos olvidado un poquito que todavía hay pandemia, ¿no? Porque nunca llegamos a 0 casos. Y, y en vez de utilizar ese tiempo para ordenar las estrategias de cómo se mueven los datos, que ya sabemos que ha sido un problema, ¿no? De cómo movemos nuestros recursos en general, ¿no? Eh, no es prioridad. Y con ese incremento poco a poco que estamos teniendo, eh, sin informar a la población de que, oye, ¿sabes qué? Viene Navidad, viene Año Nuevo, yo sé que no se han visto todo el año, si quieren hacer las reuniones grandes, familiares, algo típico de Navidad, esas cosas, que en realidad es bajar la guardia, pueden tener un impacto negativo el siguiente mes, ¿no? Entonces, ahí hay alguna información que no se está dando por el gobierno enfáticamente ojalá cambie, ¿no? Ahora, esta idea que había en algunas personas que decían, bueno, nos ha golpeado tanto la primera ola que ya hemos generado una inmunidad, va a ser difícil que nos golpee con la misma severidad, dramatismo una segunda vez. Hemos visto este estudio de seroprevalencia. Bueno, no hemos visto el estudio, hemos escuchado las cifras que ha dado el gobierno sobre la supuesta seroprevalencia. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, acabas de decir exactamente lo que pienso acerca de esos estudios de seroprevalencia, porque no solo estos, son varios que se han hecho en diferentes regiones, ¿no? El estudio de seroprevalencia te dice, pues, cuánta gente en esa población ha tenido COVID en algún momento, ¿no? Porque miras los anticuerpos. Y eso te ayuda a saber el impacto que has tenido, pero también te ayuda a saber por lo menos tener un input a un modelo matemático que te ayude a calcular más o menos cuál sería el impacto de una segunda ola. Y, y básicamente lo que estamos teniendo es notas de prensa donde se publican, este es el resultado, pero no se habla de la metodología que se utiliza. O sea, no se publica el estudio en sí. Sin eso no sé la metodología, no sé qué tipos de pruebas han utilizado, si eran nuevas o antiguas, no sé nada, no sé absolutamente nada, ¿no? Entonces, solo tengo que decir, bueno, 35% en Lima y 70% en Iquitos, y cuando miras las curvas de Sinadef con esas bajadas grandes, o sea, hay mucha data que falta, ¿no? Y no es que no exista ahí, bueno, en teoría, ¿no? Si quieres creer que todas esas cosas estuvieron bien hechas, están ahí, públicalos. Es lo que se hace típico con este tipo de estudios, ¿no? Sobre todo con el impacto tan grande que hemos tenido, ese tipo de estudios serían contribuciones al mundo de Perú, ¿no? O sea, ciudades que han tenido un porcentaje tan grande como Iquitos, eso no, fue la primera ciudad del mundo, creo que estuvo en esa situación. Y digamos que sí existe un argumento basado en las curvas de SINADEF para decir que el impacto de las primeras olas fueron brutales y que hay un porcentaje alto de gente que ha sido infectada y que tienen esta inmunidad temporal y que por eso la cantidad de gente susceptible a una segunda ola, que son los que se pueden infectar, es menor hasta que, en fin, no tenías el estudio de seroprevalencia, entonces no sabes qué porcentaje es. Y, y lamentablemente, bueno, por otro lado, eso significa, bueno, que en teoría la segunda ola, si es que viene, sería mucho menor. Pero hay de nuevo, hay gente que está saliendo ahora a decir, no, segunda ola es imposible, y la gente se relaja más, y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso sobre todo ahora en Navidad, salir con ese tipo de retórica para, no sé, atraer atención o qué Claro, sé pero yo. además hemos vivido una crisis política, han habido una marcha muy grande, un nuevo gobierno. ¿Y qué recomendaciones le darías al nuevo gobierno para las directivas que tienen que ver con las fiestas de fin de año, ¿no? Porque es una política, como no hay todavía alguien que salga a explicar a los peruanos de por qué sí los centros comerciales, por qué no las playas, qué vamos a hacer en Navidad, ¿no? Se necesita como 3 o 4 consejos que les darías a los que dirigen estas políticas sanitarias contra el COVID, que no los Claro, vemos y que deberían hacer algo porque ya las fechas ya están acá.
Ahí hay muchas cosas que no tienen sentido, honestamente. Tienes a los mismos expertos del mismo MINSA, que, por ejemplo, el doctor Cárcamo en una entrevista esta semana estaba diciendo, no nos hacen caso, ¿no? Sus propios expertos del mismo, olvídate de todos nosotros que estamos independientes, afuera, mirando, revisando, que decir, los mismos expertos del MINSA diciendo, no nos están haciendo casos, cosas que no tienen sentido, que todos sabemos que no tienen sentido, como lo de las playas, lo de los lugares abiertos, ¿no? Eh, estos son, antes no sabíamos, digamos, cómo se contagiaba el virus exactamente, ¿no? Ya han habido un montón de estudios desde marzo hasta ahora, ya sabemos muchísimo más. Y sabemos que el riesgo de lugares cerrados contra el riesgo de lugares abiertos es totalmente distinto, ¿no? La gente a veces está echándole la culpa a las marchas, ¿no? Ah, las marchas es la razón de que ahora están subiendo los casos, y no necesariamente, porque ahí tendrías que mirar más o menos el grupo de edad de la gente que ha marchado, que normalmente eran gente más joven, el grupo de edad que se está enfermando, y tendrías que tener algo brutal, ¿no? Porque así la mayor parte de gente que ha marchado ha sido joven. Técnicamente en ese aumento de casos deberías estar mirando ese porcentaje también aumentando, y no es así. Entonces no hay una correlación con ese tipo de cosas. Y entonces son otros factores, pueden ser los factores que tienen que ver con las reuniones antes, después, en fin, yo creo que todos somos conscientes que si miramos afuera de cómo la gente se está comportando en los centros comerciales, en todos los lugares cerrados en general, hay una baja de guardia, o sea, estamos más relajados con todo esto. Y eso tiene más sentido por ser lugares cerrados a contribuir a este tipo de cosas, ¿no? Y como la última expresión de estar en un lugar cerrado, con un montón de gente, sin la máscara, abrazándonos, es Navidad, ¿no? Y a eso nos estamos acercando. Entonces ahora tenemos políticas donde estamos sosteniendo reaperturas económicas, a eso somos más ligeros con ese tipo de reglas. Tenemos otras cosas donde son espacios abiertos, que ya deberíamos estar abriendo todos los espacios abiertos. Y ahí sí no, ahí no hay prioridad, ahí tenemos reglas que no tienen sentido, y falta de transparencia. Entonces, simplemente se trata de lo que yo le diría, y cuando dices, ojo, nuevo gobierno, es relativo también, ¿no? Porque estás teniendo a la ministra la misma ministra de Salud, Sí. que estaba antes, que está ahora, ¿no? El equipo, perspectiva, o sea, tampoco estamos hablando de un gran cambio, tal vez una semana de pausa durante las protestas, pero aparte de eso estamos hablando de las mismas personas. Entonces, por lo menos en el lado de salud. Y ya sabemos lo que hicimos mal, ¿no? Entonces, ¿por qué repetir el mismo error? ¿Por qué no hacerle caso a sus propios expertos? ¿Por qué tener reglas que no tienen sentido con el aire libre? O sea, ¿por qué no estar hablando acerca de los riesgos de lugares cerrados? Pienso que es obvio, no tienes que ser científico y ni experto ni nada en este tipo de cosas, es simplemente sentido común, ¿no? No cometas el mismo error. Claro, pero ¿qué le puedes decir a los que dicen, bueno, pero esto, si Alemania misma la ha tomado como le está golpeando, ¿cómo nosotros vamos a poder evitar algo así? Claro, pero Alemania ha tenido... ¿Por qué ser tan severo con el Perú si, por ejemplo, países desarrollados están sufriendo como están sufriendo? Claro, básicamente ahora tienes Alemania, el ejemplo que estás dando, que está entrando en una cuarentena, ¿no? Sí. La primera, ellos se asustan cuando hay más de 60 a 80 casos por cada 100.000 habitantes en una región, en el equivalente a un distrito, más o menos una provincia, se asustan, ¿no? Nosotros hemos tenido casos donde eran más de 1.600 casos por 100.000 habitantes en ciertas regiones. Entonces, estás hablando de dos maneras distintas y dos perspectivas distintas de qué significa impacto, ¿no? 80 versus más de 1.000. En esos casos, a nosotros las primeras olas, yo creo que nadie puede argumentar que se salió de control, ¿no? Las bajadas que hemos tenido ha sido porque ha habido un montón de gente que ha estado infectada. Yo creo que
sería interesante si alguien va a negar eso. Ahora ellos están intentando evitar tener algo similar a lo que nosotros tuvimos en la primera ola y están reaccionando antes de que eso suceda. En nuestro caso, no estamos reaccionando de la misma manera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y no es que Alemania tiene más plata y ellos no lo pueden controlar, ¿por qué nosotros sí? Mira, ya pagamos el precio con la primera ola y lo hemos pagado con 88,000 personas más de 88,000 personas que se han muerto, que no se debieron haber muerto. Y ahora tenemos que asegurarnos de las logísticas de las vacunas, todo este otro tipo de cosas, no se están hablando, ¿no? Entonces, es preocupante. Gracias, Rayi. Pau. No te escucho. No se escucha, Pau. No, perdón. La última pregunta era lo que justo, que todo este año como un balance, la ciencia o los científicos o la data ha estado como parte, digamos, del análisis del COVID-19. ¿Qué opinas de que mucha de la gente que ha figurado en términos de ciencia, como voceros, como tú y el grupo de ciencia, Sin Ciencia No Hay Futuro, del salto a la política? ¿Es importante? ¿Por qué sería importante o por qué no? ¿Cómo ves esa perspectiva que ya tenemos abril de 2021 frente a nuestros ojos? Sí, yo creo que sería interesante, y ojo, esto no lo estoy hablando por mí mismo, estoy hablando por otras personas, pero sería interesante que salgan candidatos que les interese la ciencia en general, ¿no? En el Perú tenemos tantas cosas por cambiar, ¿no? Y estoy hablando no solo del lado médico, estoy hablando de telecomunicaciones, con los términos de satélite, acceso a Internet, o sea, digitalización del gobierno. Tenemos situaciones donde servicios esenciales del gobierno se caen. Mira, creo que en otro lado he enseñado qué tan fácil es encontrar la clave de servidores del MINSA, ¿no? Es poner el nombre del servidor y googlear clave, y te sale la clave, ¿no? O sea, así, ese tipo de problemas no están teniendo, digamos, atención, y si es que existiera un candidato de la ciencia en general, a mí me encantaría, yo lo apoyaría con todo, ¿no? Porque simplemente tenemos que hacer cambios por ese lado, tenemos que dar una voz que básicamente no ha sido escuchada durante toda la pandemia y nos ha costado mucho, ¿no? Y en este caso lo hemos visto en el lado de algo demasiado visible que era la pandemia, pero existe en otras secciones. A mí me encantaría si es que hubiera más personas ahí, por lo menos para votar por ese tipo de gente. Ojalá pronto veamos un cambio así. Ray, muchas gracias por Gracias acompañarnos, por compartir esa información y por esta iniciativa que tienen además como voluntarios de los datos de Open COVID. Sí, muchas gracias, Ray. Buen domingo. Estamos hablando. Hasta luego.